En la antigüedad, la forma común, la forma común era el trabajo esclavo. El sujeto que realizaba la actividad jurídicamente era un objeto y del cual su dueño era el propietario. En Roma aparece el trabajo. Trabajo viene de la palabra tripalium, era un instrumento de tortura, un cepo de 3 palos que apresaba los tobillos del castigado. Como un bosquejo de trabajo por cuenta ajena, libre y retribuido, donde el fruto era del propietario, aparece entre el siglo VI y V antes de Cristo. ¿Quiénes fueron los primeros trabajadores? Eran romanos sin propiedades, en condición precaria, o esclavos que habían ganado su libertad. Ellos arrendaban sus servicios a cambio de dinero. Aparecieron entonces los primeros contratos. El primer contrato es el locatio conductio operarum, esto es en latín, y nos dice que el locador estaba obligado a obedecer al conductor. El ejemplo clásico de este tipo de contrato es el contrato de los trabajadores de la tierra. También el locatio conductio operis, que es asimilable al contrato de obra, que es un trabajo realizado por el arrendador con completa libertad, con la única guía de sus propios conocimientos. Es un trabajo que implica un resultado concreto, que es la obra. Por ejemplo, los artesanos con los muebles, el herrero con las armas, etc. Las características de este tipo de trabajo, que ya son comunes al trabajo, a la concepción actual del trabajo, son la ajenidad del resultado del trabajo. No hace el trabajo y el fruto le pertenece a otro. Y la retribución por el servicio prestado, que es la obligación de quien se queda con el fruto del trabajo, que es retribuir que es la retribución. Esto es más o menos, les decía, el arrendamiento de obra. Estos contratos fueron recogidos en el Código Civil francés de 1804, el llamado Código de Napoleón, y regula las prestaciones subordinadas de servicios. En la época feudal, los siervos de la gleba trabajan la tierra del señor feudal a cambio de protección. ¿Cómo va apareciendo el trabajo asalariado? El trabajo asalariado aparece en el taller artesanal, con el trabajo de maestros y oficiales. Esto fue una forma pionera de trabajo asalariado. El maestro participaba en este trabajo, el maestro que era el dueño del taller, los oficiales y los aprendices. El maestro contrataba las obras, hacían las obras con los oficiales y el maestro le compartía a los oficiales una retribución económica. La prestación del servicio de los oficiales se hallaba sujeta a la dirección del maestro. Dentro del taller también se encontraban los aprendices que eran formados por los oficiales. Los aprendices aspiraban a ser oficiales y los oficiales a ser maestros. La obra maestra del oficial se daba cuando tenían su propio taller. Esa era su obra maestra y él se volvía un maestro. La competencia entre talleres antiguos y nuevos fue aumentando entonces. Aparecían muchos talleres. Los maestros se organizaron, los maestros antiguos fundamentalmente se organizaban en gremios para establecer barreras a los nuevos emprendimientos, a los nuevos maestros. Entonces, pretendían hacer una monopolización de los mercados, prohibiendo la actividad a los oficiales fuera del propio taller donde se formaban. Y además se atribuían la facultad
de autorizar la conformación de nuevos talleres. Estas asociaciones gremiales incipientes, entonces, eran como un regulador de la creación de competencia. Los primeros gremios fueron los de herreros, carpinteros, panaderos. Y así como los maestros se organizan, los oficiales también se empiezan a organizar y forman protosindicatos, precursores de los sindicatos, buscando mejores condiciones de trabajo dentro del taller, mediante la negociación o eventualmente adoptando medidas de fuerza. Pues paros, huelgas, etcétera, ¿no? En esta situación, más adelante con los gremios, aparece en 1776, ya en época de Luis XVI, el edicto de Turgot. Este edicto prohibió las agremiaciones porque vulneraban la libertad de trabajo y decía que el hombre puede dedicarse al oficio que le plazca. Se promulgó entonces con la ley de Chapelier en 1989, ya en la Revolución Francesa, el libre mercado, la libre competencia y la no intervención del Estado en los asuntos económicos en defensa del capitalismo, en defensa del capitalismo incipiente y procurando la preferencia natural de los consumidores. Eso decía la ley de Chapelier. Las corporaciones mercantiles adquieren el dominio de las relaciones comerciales y desembocan en el campo de las relaciones de producción. Las innovaciones técnicas aumentan la productividad y va disminuyendo y pretenden disminuir los costos de producción. El liberalismo de los siglos XIII y XIV empieza a ser regulado por las leyes del mercado y condiciona al Estado a abstenerse de regular las relaciones económicas. El capitalismo salvaje proporciona un orden económico y social injusto. Los propietarios de los medios de producción ejercen opresión total sobre la clase trabajadora, con bajos salarios, largas y agotadoras jornadas de trabajo, aumento de la plusvalía, precarias condiciones de seguridad e higiene, y esto produce alta mortalidad de la mano de obra, principalmente de niños y mujeres. Todo ello propicia la reacción organizada de los trabajadores, planteando reclamaciones colectivas en busca de mejoría de la calidad de vida. ¿Qué ocurre en este momento? El Estado interviene para manejar esta contradicción y interviene buscando límites a la empresa, buscando un equilibrio que permita una relación más pareja entre las partes. La función del derecho laboral, entonces, es una función tuitiva. Tuitiva tiene que ver con protección, con guarda y pacificadora. Cumple esos dos objetos, proteger y pacificar. El derecho laboral busca la preservación del sistema capitalista de producción, asegurando la supervivencia de su motor, que es la mano de obra. La legislación protectora y la acción de las primeras organizaciones sindicales fueron fijando reglas para evitar el abuso de los empleadores. Aparecen principios propios que buscan atenuar la desigualdad existente. Los principios propios del derecho laboral son, por ejemplo, el indubio pro laborario, que nos dice que en caso de confrontación de normas, se aplicará la norma que más proteja al trabajador. Igualmente, si en una misma norma hay duda o en uno de los aspectos procesales, siempre se beneficiará al trabajador.
Es parecido al indubio pro reo del derecho penal. Bueno, evolución del derecho laboral durante los siglos XIX y XX. Los derechos laborales pasaron por las siguientes fases. La fase de prohibición, la fase de tolerancia, la fase de reconocimiento y la fase de flexibilización. La fase de prohibición. En algunos códigos está tipificado, en el Código Penal, la sindicalización se tipifica como una forma de atentado contra el orden público. Por ejemplo, el artículo 925 del Código Penal mexicano de 1870 hablaba de que se penaría con 3 días a 8 meses de arresto y multa de 25 a 500 pesos, o una de estas dos penas a quienes participen en tumultos, motines o cualquier intento para subir los jornales de los operarios. En Perú, en 1931, mediante la ley 7166, se suprimen automáticamente las garantías constitucionales a consecuencia de la declaración de una huelga. En Inglaterra, el informe de Engels de 1845 culmina con la jornada de 12 horas. Esta etapa de la prohibición es conocida en el desarrollo del derecho, en el desarrollo histórico del derecho laboral como la etapa heroica del derecho del trabajo. A pesar de la actitud opresiva del Estado frente a los sindicatos, estos persistieron en su pugna por alcanzar condiciones dignas en el trabajo. La etapa de tolerancia, entonces, nos lleva a que hay informes sobre relaciones laborales con intervención científica de sociólogos que terminaron en propuestas normativas para regular el trabajo. En la fase de reconocimiento, esto se relaciona con la jornada laboral, con el goce del salario, con la prevención y reacción frente a accidentes laborales y con las condiciones básicas para el desarrollo de las actividades sindicales. La fase de consolidación del derecho del trabajo tiene que ver entonces con la creación de autoridades administrativas del trabajo. ¿Cuáles? Por ejemplo, las superintendencias, el mismo ministerio, las superintendencias laborales y las oficinas del trabajo en general a nivel de juzgados, inspecciones y demás en nuestro medio. En esta misma fase de consolidación encontramos también la constitucionalización, o sea, que se llevan a la Constitución, y la internacionalización de normas que consignan los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, encontramos en la Constitución de Querétaro en México en 1917 y en la Constitución de Weimar, Alemania, en 1919. El artículo 25 de nuestra Constitución consagra el derecho al trabajo y contempla los derechos laborales dentro de los derechos sociales. Amenazas a esta etapa de consolidación. El régimen nazi en 1935 suspendió los sindicatos en Alemania. Igualmente se empiezan a ver más adelante, sobre todo después de 1950, unas tendencias a desregular la protección al trabajador. Por ejemplo, después de la crisis del petróleo de 1970, se habla de que los trabajadores estaban sobreprotegidos por la ley, lo cual producía un encarecimiento de los contratos de trabajo. Entonces se empieza a adoptar una legislación laboral hacia la baja para dar respuesta a nuevas condiciones originadas por, uno, el triunfo escalonado del neoliberalismo, o sea, la recuperación del capitalismo salvaje,
que consideraba que estas normas protectoras iban en contra de la empresa. También se da la transformación del trabajo que migra de la industria a los servicios. Ya vamos a hablar de esto. Y una cuestión muy importante es el papel de la China y los demás países de Oriente, donde el costo de mano de obra es muy bajo en la producción industrial. Entonces se presenta un retroceso del Estado hacia el abstencionismo en las relaciones laborales. También las tecnologías innovadoras llevan todas ellas a que el Estado liberal empieza a, aunque se supone que evoluciona a un Estado social de derecho, en su interior realmente lleva normas que obedecen fundamentalmente a la inspiración del mercado libre. Ascenso del neoliberalismo al final del siglo XX. Como resultante se encuentra una limitación del poder estatal para gobernar variables tecnológicas multinacionales frente al predominio de ideologías que no privilegian el factor trabajo. La OIT entonces procura un trabajo decente que mantenga dignidad y demás derechos humanos de los trabajadores. La nueva fase que viene, que es la fase de flexibilización, ha sido denominada de otras formas. Hay quienes hablan de, por ejemplo, la agonía del derecho del trabajo o la decadencia del derecho laboral. Hay quienes también hablan de que después de la flexibilización nos encontramos en una progresiva extinción del derecho laboral. ¿Cómo se ve esto en nuestro país? La Ley 50 de 1990, que corresponde a la apertura neoliberal, busca fomentar la competitividad de las empresas para aumentar su capacidad productiva, soslayando principios, derechos y garantías de los trabajadores. Disminuye la estabilidad en el empleo, suprime el pago de indemnizaciones justas, suprime la irrenunciabilidad a beneficios adquiridos, que ya estaba consagrado anteriormente, y la progresividad en materia laboral. Disminuye la estabilidad laboral reforzada. ¿Qué es esto de la estabilidad laboral reforzada? Es una estabilidad que solamente puede ser terminada luego de un concepto judicial en busca de proteger los derechos del trabajador. Es la que aparece, por ejemplo, en el trabajo con las mujeres embarazadas. Pero en ese momento se hablaba de estabilidad reforzada en caso de más de 10 años de trabajo. Quienes llevaran más de 10 años antes de ley 50 tenían que, si querían ser despedidos, tenían que ir a un juez para que el juez aceptara el despido por justa causa, aún por justa causa, porque la norma al proteger al trabajador mediante esta estabilidad reforzada buscaba que la empresa permitiera que el trabajador terminara con sus 20 años, que era el tiempo requerido para alcanzar la pensión. Esta norma, como les digo, se acabó con la ley 50. También se cambió el régimen de cesantías. Anteriormente existían las cesantías retroactivas. Después se empezó a hacer la liquidación anual. Permitió la contratación a término fijo. Y los pagos se consideraban pagos no constitutivos de salario. Aparece también el salario integral. No hay lugar a recargos nocturnos, dominicales o festivos. Después de la ley 50 viene el acto legislativo 01 del 2005, en época de la presidencia del doctor Uribe Vélez, y la ley 789 del 2002, que remató la flexibilización
porque consideró que el horario, por ejemplo, el recargo nocturno solamente empezaba a las 10 de la noche, y el horario flexible, que es la misma propuesta actual. Entonces, todo esto empieza a buscar que, uno, la deslaboralización y la inclusión de otro tipo de contratos, que son contratos no laborales. Por eso, en el momento vemos cómo aplicando esta ley 50, la 789 y después del acto legislativo 01 del 2000, aproximadamente el 70% de los trabajadores en el sector público y privado están vinculados mediante contratos no laborales, ya sea en la informalidad, como freelance, o en prestación de servicios, etc. En este momento que se ha consolidado ya la orden de prestación de servicios como el modelo más común de contratación de los trabajadores, entonces algunas bancadas de alternativa, pretendiendo mejorar la condición del trabajador, proponen la mixtura de reconocer prestaciones en los contratos por prestación de servicios, las órdenes de prestación de servicio. Esto es, por ejemplo, vacaciones o bonificaciones o algunas primas, etc. Otras normas que atañen a esta situación, que han modificado en la... es, por ejemplo, la ley 1846 del 2017, que habla de que la hora diurna va hasta las 9 de la noche, y además redujo la indemnización por despido sin justa causa. Esta reducción del pago por despido sin justa causa es lo que se conoce como flexibilización de salida. Además, se da la proliferación de contratos de prestación de servicios que disfrazan verdaderas relaciones laborales, la deslaboralización y la afectación del trabajo decente. Por esto la OIT en el año 2019, como recomendación, procura, como recomendación, dice que una de las tareas más importantes es procurar la consolidación de un contrato legal de trabajo o relación legal y reglamentaria en el caso de los trabajadores oficiales, donde se tenga bien clara el derecho a la seguridad social, las prestaciones sociales, el derecho a la salud y un descanso remunerado. Además de descanso remunerado, un diálogo social. También con la OIT se llevó a cabo la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo en el año 2019. Las conclusiones y tareas de esta Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo fueron aumentar la inversión en las capacidades de las personas, es decir, que los trabajadores tengan mayor capacitación para que puedan enfrentar lo que viene en el desarrollo de las nuevas situaciones del trabajo. Al aumentar la inversión en instituciones del trabajo. Tercero, incrementar la inversión en trabajo decente y sostenible. Teniendo en cuenta que hay una pseudo contratación de prestación de servicios laborales. El DANE, por ejemplo, en nuestro país dice que la informalidad está en el 47.3%. Otro aspecto muy preocupante es que, por ejemplo, del mismo DANE, que nos dice que
la proporción de ocupados cotizantes que pagan pensión. Estos datos fueron compilados entre diciembre del 18 y febrero del 19. Nos dice que apenas el 51% de la población. En el 2018 y en el febrero del 2019 dice que el 48% de la población en edad de trabajar no está cotizando a pensión. Esto configura una situación supremamente grave para el futuro de estas personas, de estos trabajadores y sus familias. Otro aspecto bastante problemático y delicado de futuro difícil tiene que ver con las plataformas y aplicaciones tecnológicas digitales que se están imponiendo como modelos actuales de desconocimiento de la relación laboral. Por ejemplo, ustedes conocen muy bien Uber, Rappi, Cabify, etc. Esto produce una precarización del trabajo, no tienen seguridad social ni salud, únicamente pagan riesgos laborales, no tienen prestaciones, no tienen vacaciones y no son verdaderos trabajadores, sino colaboradores, socios o contratistas independientes. Frente a todas estas situaciones de deslaboralización, voy a leerles unos pronunciamientos jurisprudenciales que han hecho nuestras cortes. Por ejemplo, en la sentencia de la Corte Constitucional C-171 de 2012, dice, puntos suspensivos, que es un hecho constatado por la jurisprudencia que los poderes públicos han utilizado de forma abierta y amplia la figura del contrato de prestación de servicios, en algunos casos para enmascarar relaciones laborales y evadir el pago de prestaciones sociales, desconociendo así las garantías especiales de la relación laboral que la Constitución consagra, dejando de lado además la excepcionalidad de este tipo de contratación, es decir, la orden de prestación de servicios. Esto también está en la sentencia de unificación 040 de 2018 de la Corte Constitucional. El Consejo de Estado, en su sección segunda, en sentencia del 25 de agosto de 2016, la sentencia unificadora J2-SUJ2-005 de 2016, dice, puntos suspensivos, en busca de obtener el reconocimiento de los derechos que eran inherentes a una relación laboral, pero que la administración disfrazó con la suscripción de un contrato estatal. La CUD en 2017 nos dice que solo una tercera parte de los trabajadores en nuestro país tienen acceso a un trabajo decente, porque se está dando la deslaboralización y la desalarización. Y todo esto va en la inobservancia del inciso tercero del artículo 32 de la Ley 80. La Ley 80 de 1993 consagra en ese inciso que estos contratos excepcionales solo podrán celebrarse con personas naturales cuando tales actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. Estos contratos de Ley 80, los contratos de prestación o por orden de prestación de servicios, no generan relación laboral, no generan un derecho real del trabajador. Esta es una queja que ha ido presentando la CUD y otros sindicatos, porque el 62%, según la CUD también, de los trabajadores en entidades públicas son contratistas. Es decir, tenemos
por un lado los trabajadores y por otro lado los contratistas, a quienes se les desconocen los derechos laborales. También están las sentencias de la Corte Constitucional, la sentencia de constitucionalidad, la C614 del 2009 y la C171 de 2012. También hay algunas sentencias de tutelas, pero estas son las más importantes. Además de curioso, muy importante, que hay directivas presidenciales donde se ha pronunciado en contra de este tipo de prestación de servicios y considerado formas de disfrazar el contrato laboral. Hay una directiva presidencial, la número 06 de 2014, donde nos dice que hay algunas funciones que en este momento en la administración pública se están llevando mediante contratos de prestación de servicio y deben ser desarrolladas por personal de planta.